Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas, como siempre, pero particularmente nos vamos a centrar en una obra que salió hace 20 años y también salió hace un par de meses, que es una reedición de esto que está aquí, que se llama Kit Amnesiac, y pues es por los dos lados. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero siempre es como un poco complicado hablar de obras de arte tan complejas, pero pues tendremos que comenzar pues en el orden que se deben de hacer las cosas. O sea, generalmente lo ideal cuando vamos a hablar pues, de algo tan complicado pues, siempre es hacer pues, como memoria de los sucesos formales. Bueno, tendríamos que decir que Radiohead es una banda, pues ya sabemos todos, de origen inglesa, básicamente se desarrolló en Oxford, son amigos de la universidad, se han caracterizado por tener pues, materiales muy inteligentes, materiales que han marcado la historia de la música en gran parte del mundo. Y tendríamos que decir que hubieron como momentos como muy importantes, digamos que 1997, cuando sale un disco que se llama OK Computer, digamos que Radiohead se vuelve como pues, una de las bandas más importantes de la historia de la música. O sea que antes de empezar a hablar de Kire y de Amnesiac, tendríamos que hablar de este disco, que es el OK Computer, que es, pues digamos, una cosa muy particular, una cosa que por primera vez, digamos, pues el art rock, la música alternativa, eh, algo que no parecían muchas cosas de las que estábamos acostumbrados a consumir, se había ganado un espacio, digamos, dentro del mainstream. Esto que decía Carlos Monsiváis, de sacar la periferia y ponerla en el centro. Y cuando Radiohead terminó de grabar ese disco, pues todo el mundo estábamos esperando a que saliera otro disco. Y entonces salió esta belleza que se llama Kire, que está aquí, y tendríamos que decir formalmente que este disco del que estamos hablando ahorita, y vamos a seguir profundizando en el tema, es el cuarto disco de esta banda, salió en octubre del año 2000, se volvió básicamente un éxito comercial, porque mucha gente estaba esperando con qué nos iba a sorprender Radiohead, y créanme que sí nos sorprendió y nos sorprendió muchísimo. Tendríamos que decir que Radiohead siempre ha trabajado, digamos, con gente muy importante. Y tendríamos que hablar que dentro de este fenómeno, Neil Goodrich, quien es pues el productor, digamos, por excelencia de Radiohead, que había trabajado en el OK Computer, repite en el Kirei, y de repente nos encontramos que pues este sonido que de repente se volvía sí muy alternativo, pero que también tenía, no sé, cierta melosidad, cierta elegancia, ciertas cosas muy trabajadas en el OK Computer, muy ligados al mundo de las guitarras, a este sonido pop de canciones que no durarán más de 5 minutos, pues de repente Radiohead nos sorprende con un disco monumental. Un disco que no tiene nada que ver con el OK Computer, un disco que está muy ligado pues a los teclados, al craft rock, a la música clásica del siglo XX, muy ligada al jazz experimental, sobre todo muy ligado al periodo sesentero de Miles Davis, y de repente incluso encontramos cosas como el trabajo de instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, y de repente nos encontramos con un trabajo fundamental y importantísimo, digamos. Y otra de las cosas más bellas que encontramos en el Kirei es que vuelve a repetir el ilustrador del OK Computer, que se llama Stanley Donwood, y ahora Tom York le ayuda con las ilustraciones. Esta ilustración, como les estaba mostrando, que es verdaderamente importante y bellísima, nunca le doy esto de las cámaras, está inspirada en ilustraciones del siglo XIX y es preciosa en todos los sentidos. Pero bueno, tendríamos que decir que pues sí, nos sorprendieron muchísimo. Yo todavía lo recuerdo. Era muy joven, tenía tal vez 19, 18 años cuando salió. Y pues sí, nos sorprendió sobre todo por el sentido electrónico. Tendríamos que decir que, pues sí, mmm, sí fue
pues, un golpe en la cara, digamos, pero sin embargo había algo que era muy disfrutable y siempre con un sentido melódico importantísimo. Por otro lado, tendríamos que decir que el Kirei, pues sí, ha aparecido en las listas de los 500 discos más importantes de la música. Tendríamos que decir que el trabajo fue fundamental. Digamos que también se estaban oponiendo al mainstream porque decidieron no sacar sencillos, decidieron no publicar las letras de las canciones y decidieron pues, alejarse un poco de este fenómeno, ¿no? Y muchos dicen que este disco que salió en el año 2000 en realidad iba a ser un disco doble. Y en el año 2001, o sea, prácticamente un año después de que se habían trabajado 3 años para sacar un disco, sacaron un disco que se llama Amnesiac, que es este que está aquí. Y tendríamos que decir formalmente que tiene las mismas características. Salió en el 2001. También Godrich es parte del trabajo pues de lo que tiene que ver con el procesamiento, digamos, de la música, ¿no? Y se vuelve a repetir ese fenómeno. Está Godrich en la producción, está Radiohead. Sin embargo, vale muchísimo la pena resaltar que es un poco más digerible, ¿no? Se vuelven a escuchar mucho las guitarras, se alejan un poquito del sonido electrónico, pero de todas maneras sigue muy presente el jazz, sigue muy presente Miles Davis. Tendríamos que decir que la electrónica también, pero vuelven a escucharse las guitarras. Y tendríamos que decir que esto se grabó en el 99, ya estaban los 2 discos grabados, se supone que iban a salir dobles, no los dejó la disquera. Otra versión es que iban a salir dobles, pero como ya tenían un acuerdo con la disquera para sacarlo lo más pronto posible, lo que hicieron fue sacarlo uno y después al otro año. Y pues fíjense que a mí en lo particular, cuando recuerdo este disco, sí me gustó muchísimo, pero tendría que decir que me pareció un disco más melancólico, menos clavado en la electrónica y más clavado en el jazz. Sobre todo que hay una canción que se llama Life in a Glass House, que es preciosa. Es una canción muy ligada prácticamente al jazz de los cantantes de los años 40 y este tipo de cosas. Pero tendríamos que decir que el Kirei al final se volvió un disco de culto. Tendríamos que decir que también Radiohead le bajó como 2 rayitas porque sí terminaron saliendo videos, algo que no había pasado en el Kirei. Tendríamos que decir que hubieron 3 sencillos, el I May Be Wrong, que es preciosa, Knives Out y Pyramid Sound, que yo recuerdo que fue el primer sencillo que salió por lo menos en México. No recuerdo si en alguna otra parte del mundo, pero el video era rarísimo. A mí me pareció muchísimo más complicado, pero no por eso me dejó de gustar. Y pues ahí está. Esa es como la historia de estos trabajos. Y tendríamos que decir que pues una fórmula que ya había funcionado, pues volvieron a repetirla. Y bueno, ya ven que el tiempo se va rapidísimo, como en estos videos que pues ya saben que siempre trato de que sean muy breves, pero se alargan. Y pues se cumplieron 20 años. 20 años, el año pasado salió en 2021 y resulta que Radiohead volvió a trabajar con las mismas personas, con Godrich, con Stanley Donwood, y pues volvieron a trabajar prácticamente con la idea de hacer el mismo homenaje que habían hecho para el OK Computer, que básicamente era volver a sacar los discos, volver a revisarlos, sacar material que nunca se había escuchado, poner cosas muy especiales dentro del material, y tendríamos que decir que salió el 5 de noviembre del 2021, salió en XL Recording, y yo, sí, al final no fue tan económico, pero cuando salió, pues resulta que me metí así como en internet y pues encontré una oferta que me costó menos de $50 y decidieron sacar esto que es una preciosura de principio a fin. Miren, de este lado es el Kirei, muy bien, de este lado es el Amnesiac, y pues el trabajo de Stanley Donwood es precioso de principio a fin. Esta es la parte dedicada al Kirei, que como les digo están inspiradas en las pinturas victorianas. Y esta es la parte dedicada a la amnesia, que como todos sabemos, o como ya les había contado, pues ahí trabajó Tom York. Y pues esta es la parte
los quiero mostrar porque todo el trabajo, ¿vale? O sea, es una obra de arte de principio a fin. Todo el trabajo que hicieron es impresionante. Esto es el trabajo interior. Siempre les voy a recordar ese fenómeno, el fenómeno de que están inspiradas en las pinturas del siglo XIX, en las pinturas relacionadas con las guerras, una guerra en particular. Y pues nada, aquí está. Yo no me compré la edición de color rojo porque se vuelve prácticamente carísima, pero pues ahí está el material. Este es el disco de Kire. El que sigue, que también tiene una edición preciosa y que está inspirada básicamente en el trabajo de Tom York como ilustrador, que también tiene un trabajo importantísimo. Y de este lado es el trabajo de Stanley Donwood. Entonces, pues es como si te compraras una serie de cuadros. Y pues nada, ahí está, se puede ver. Y una de las cosas más importantes de esta edición, que yo siempre, son cosas que de repente es como muy, muy clavada, es que hay una versión, que es la tercera versión del disco, que se llama Kirei, luego Amnesiac y luego Kira Amnesiac, ¿no? Y es un juego de palabras. Y es esto que está aquí, que tiene ciertas peculiaridades. Miren, no sé si se alcance a ver, porque luego es medio complicado con los reflejos, pero este trabajo es de Stanley Donwood, este trabajo es de Tom York, que también es precioso, y vale muchísimo la pena que los que somos como muy fanáticos de Radiohead, pasó una cosa muy interesante. Desde el mes de septiembre, Radiohead estuvo utilizando TikTok para promover la obra, ¿no? Que eso es muy importante. Después de que estuvo promoviendo este trabajo en TikTok, salieron con la idea de que iban a promover el trabajo en PlayStation 5. Que eso es como muy interesante porque recordemos que Radiohead siempre ha apostado como por este mundo de las nuevas tecnologías. Y pues sí, salieron como unas ilustraciones y videos en donde el trabajo era básicamente promover los dos discos. Y pues ahí está. No quiero que esto se vuelva una cosa, como les digo, de 5 horas, pero pues sí es una obra fundamental, importante. Se puede conseguir, como les digo, en vinil, la versión que yo me compré. Se puede conseguir en disco compacto. Se puede conseguir también en cassette, incluso se puede descargar en las plataformas para los que no estén dispuestos o a llenarse de discos y libros, como es lo que hacemos prácticamente en este canal. Pero pues sí, al final es celebrar pues el trabajo de una banda importantísima, es celebrar que una obra ha alcanzado los 20 años, celebrar pues que han envejecido muy bien, o sea, la gente sigue escuchando, bueno, en mi caso, estos discos de Radiohead. Creo que era cuando la banda estaba como en su punto más sublime. Y pues nada, ya me habían pedido que hablara de este disco, ya está. Y pues no dejen de escucharlo. Me gustaría que me pusieran ahí qué piensan acerca del disco, si ya lo escucharon, si ya conocen esta edición especial, si le gusta o no el trabajo de Godrich, de Stanley Donwood, de Radiohead, el trabajo de Tom York, que también es muy importante, y el trabajo de todos los músicos que están prácticamente en Radiohead. Pónganmelo por ahí y me gustaría que me regalaran un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, nomás tiene que poner con la manita hacia arriba, si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse, al lado de una campanita, aplástela. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video y por favor, oigan a Radiohead.